Buenas tardes, este es el primer video tutorial, espero que el de muchos, que subiré una vez por semana. La finalidad de realizar esto es el poder compartir lo poco que sé y también el poder retroalimentarme con sus comentarios, observaciones. Estoy dispuesto también a aprender de ustedes como yo quiero que ustedes aprendan de lo poco que sé. Este primer video tutorial les explicaré y les enseñaré cómo conectarse a una base de datos MySQL utilizando una clase. Eh, Dicho esto, es de suma importancia que la base de datos esté instalada en su equipo y que la librería conector net 6.4 también la tengan instalada. Eh, Hay muchas formas de conectarse a una base de datos MySQL, pero en lo personal esta es la más familiar. Yo lo ocupo, no tienen que necesariamente ustedes ocuparla, pero la forma en que me conectaré será utilizando esta librería. El lenguaje que ocuparé será C# y lo realizaremos en un entorno de Visual Studio. Lo primero que haremos será crear un proyecto en C# de Windows. Le llamaremos MySQL Proyecto 1. Guardamos. Intentaré ser lo más puntual posible y no centrarme mucho en las partes teóricas, más que nada hacerlo bien práctico. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde código, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el entorno, desde los controles. Vamos a combinar ambas. Considero de que es tan valioso programar conociendo la herramienta con la que programas como también conociendo el código. Aunque en definitiva el que te entrega más soluciones a la hora de tener un problema o enfrentar un problema es conocer el código. Vamos a crear un origen de datos yendo a la herramienta datos, agregar nuevo origen de datos, base de datos, conjunto de datos, nueva conexión. Me aparece esta ventana a mí por default producto de que ya he desarrollado otros proyectos, pero la ventana que va a aparecerle si es que no han aplicado un proyecto sería esta. En el caso que ya hayan desarrollado con SQL Server, les parecería como la principal esta. Aquí están todos los orígenes de datos que en su equipo están instalados. Acá vamos a seleccionar mi SQL Database, que es el framework que habíamos instalado previamente, que viene del el ejecutable MySQL Connector Net 6.4.4. Aceptamos, le damos el nombre del servidor. Ojo, que en este nombre ustedes pueden tanto dar un IP si es que el equipo es remoto, o un dominio si es que van a ocupar la base de datos de algún hosting o servidor eh, eh, que no esté instalado en una red local o instalado en una red con su equipo. El usuario, en mi caso es Storm Develop y la clave es 1234. De suma importancia es que ustedes coloquen guardar mi password, ya que para que se cree la cadena de conexión correctamente vamos a tener que poder incluirla en nuestra cadena. Seleccionamos la base de datos, probamos la conexión si es que quieren y aceptamos. Lo que cree tiene la finalidad de poder extraer esta cadena de código. Para muchos quizás que estén viendo este video tutorial se hace innecesario, ya que el formato que tiene esta cadena de conexión es familiar y es fácil de realizar en pocos segundos. Pero yo prefiero utilizar estas herramientas que nos permite el entorno de Visual Studio y que en definitiva nos van facilitando. Debo mencionar de que deben cliquear en incluir datos confidenciales en la cadena de conexión, que es básicamente pasarle el password. Agregamos siguiente, le damos un nombre a nuestra cadena de conexión, yo le llamaré mi SQL conexión cadena o cadena de conexión MySQL, como ustedes quieran. Y aquí nos aparecerán todas las tablas, en este caso esta base de datos tiene
una sola tabla que se llama prueba. En este caso no tengo vista, ni procedimiento, ni funciones. Pero de tenerlo, esto me permitirá seleccionarlo y serán almacenados en lo que es un dataset. Finalizamos. Todo este cuento que hice tiene un único motivo, que es el que se genere este archivo y que en él se agregue una cadena que yo voy a poder consultar en todo mi proyecto, con la finalidad de centralizarla. No recomiendo escribir esta cadena en una clase, porque para poder modificar la conexión a los datos tienes que modificar la clase. En cambio, si esta cadena se encuentra en un archivo externo, será más fácil su modificación. Bueno, ahí algunos dirán, claro, pero cualquier persona puede modificarlo y ya entra un concepto de seguridad, pero la seguridad aparte, yo creo, con establecer los privilegios que este usuario tiene en la base de datos y qué es lo que puede hacer. Pero bueno, vamos a lo concreto. Crearemos una clase a la que le llamaremos clase MySQL conexión, y en ella llamaremos a la librería ya instalada using mysql.data y using mysql.data.mysql client. Crearemos una función llamada, para crear una función hay que utilizar la palabra reservada void. En este caso yo la quiero hacer private, aunque por default una función, si no se especifica lo contrario, en este lenguaje C# es privada siempre. Le voy a llamar nueva conexión y no le pasaremos ningún dato. En ella crearemos nuestras primeras líneas que nos permitirán establecer conexión con la base de datos. Crearemos un MySQL connection que le llamaremos con. Acuérdense que en C# para crear una variable, esta primero se identifica un tipo y luego el nombre de ella. Igual a new MySQL connection, le pasamos el parámetro. Ok, aquí ya tenemos una variable conexión instanciada, y ahora le pasaremos dirección de conexión, que fue el que creamos a la hora de crear el origen de datos. Para ello entraremos a lo que son las propiedades, property, setting, default, MySQL cadena conexión, y con esto yo extraeré el string que estaba en el archivo appconfig de nuestro proyecto. Luego de esto crearemos una variable de ámbito clase que nos permitirá poder llamarla de las distintas funciones para poder utilizar y en sí enviar consulta a la base de datos. Para ello usaremos MySQL command llamada SQL comandos, y la buscaremos y la utilizaremos en la función nueva conexión. SQL comandos igual a con.create comando. Con esto nuestra variable del tipo o objeto del tipo SQL command se genera utilizando nuestra conexión a la base de datos ya realizada en esta cadena. O sea, la cadena le permitirá conectarse a la base de datos. Crearemos una segunda función, en este caso una función llamada pública, para que cualquier otra clase pueda llamarla una vez que se instancia esta clase, claro está.
desde cualquier formulario, que será void, y le llamaremos sin retorno. A este le pasaremos un string SQL. Control S para guardar y continuamos creando lo que es nuestro código. Le vamos a pasar a SQL comando.comandtech y ejecutaremos la consulta. Ejecute no query. ¿Por qué sin retorno? Porque hay ciertas consultas que se hacen a la base de datos que no retornan información irrelevante, como lo es el insert, el update y el delete. Eso sí, debo comentarles que sí devuelven información referente a las columnas o filas afectadas. Si ustedes quisieran recuperar la información de las columnas afectadas, lo pueden hacer. Podemos crear una variable public int llamada filas afectadas y le podríamos pasar filas afectadas igual a SQL comandos ejecute no query. De esta forma, siempre que se ejecute o se llame a una función, a la función sin retorno, y se le dé un string SQL del tipo insert o update o delete, podemos acceder a la fila afectada en esta variable de ámbito clase, que tendrá siempre en memoria la última la última cantidad de filas afectadas. Y por último crearemos una última función. En este caso nos retornará un tipo de dato que es mi SQL data reader, y que se llamará con retorno. Usted puede llamarle a las funciones como se les dé la regalada gana, no es necesario que lo hagan como yo. Yo lo hago así porque yo me comprendo, no necesariamente ustedes tienen que comprender las cosas como yo lo hago. Si se fijan, automáticamente me aparece la función en rojo, y esto es producto de que como es una función y devuelve un dato, yo tengo que retornar algo. En este caso, para comodidad de ustedes, vamos a retornar null para que desaparezca ese molesto mensaje. Aunque sí vamos a retornar los que son los datos devueltos desde la base de datos. Vamos a pasar SQL .comandtech igual SQL y retornaremos SQL comandos .execute reader. Y con esto, simples funciones y una simple clase, tenemos y podemos establecer la conexión a la base de datos sin ningún problema. Vamos a editar el formulario y en él vamos a crear un botón, o mejor aún, voy a crearles un textbox donde ingresaremos una consulta SQL. Vamos a hacer la multilineal. Vamos a agrandar esto. Ok. Y crearemos un botón textbox. Perdón.
botón, y le pondremos nombre. Es ejecutar consulta. Le colocaré un color más amistoso. Me gusta el azul o el verde. Ya, ejecutar consulta. Y le daremos un nombre para poder acceder a este control. En este caso, btn ejecutar. Al textbox también le daremos un nombre. TT consulta. Ok, haremos doble clic sobre el botón y en esta clase vamos a instanciar la clase de conexión. Para ello, mi SQL conexión connect igual a new mi SQL conexión. Con este simple código acabamos de instanciar nuestra clase mi SQL conexión y podemos acceder a todos sus métodos, funciones y variables públicas desde la variable connex. Entonces, connex punto sin retorno, control S, y aquí escribiremos un insert intro prueba values y pasaremos los parámetros. Mi primer parámetro es integer, así que pasaré el número 1, coma, el siguiente es texto, por lo que tiene que ir entre comillas. Hola, ¿cómo estás? Botamos, hacemos play o compilamos y ejecutaré la consulta. Ok, referencia de objeto no establecido como una instancia de un objeto. Paramos el proyecto y yo les explico cuál es el problema. Lo que pasa es que al crear la función que crea la conexión, yo nunca la llamé, por lo que nunca se iba a ejecutar. Es necesario que tanto sin retorno como con retorno cree la nueva conexión. Para ello llamaremos a la función nueva conexión. Haremos lo mismo en el datareader, nueva conexión. Y ahora sí estamos dispuestos a poder hacer funcionar. Eso sí, ocuparemos el t y el catch para controlar el código y evitar que nos detenga la aplicación. Vamos a crear una exception hasta arriba, ahí está, le damos E y luego procederemos a ahí estamos. Acá creamos un message box y le pasaremos e.message. Me dice que tengo que ocupar uno diferente a E. Vamos a ocupar entonces con mayúsculas, ya que este lenguaje es casi sensitive. Punto. Ahí tenía un pequeño error ya que no había llamado a uno de sus funciones, ya que el mainbox es una clase. Ahora sí, cada vez que ocurre un error, mi tcatch lo encontrará y
lanzará el mensaje error correspondiente. Vamos a apretar OK, vamos a ejecutar consulta y me salió un error. Dice, la conexión no ha podido abrirse. Aceptamos. Verificamos nuestra conexión y corregiremos en caso de que nos falte una línea de código, que es efectivamente lo que nos ha sucedido. Si se fijan, el TreeCache nos controló de un error que nos permitía saber lo que estaba sucediendo, cuál era el problema que estaba pasando. Y era definitivamente que yo nunca había abierto la conexión a la base de datos. Continuando con el problema, vamos a hacer play, ejecutar consulta y ¡eureka! No se nos ha caído el programa, sigue vivo. Y si revisamos la base de datos, yo ocupo TOAD, select from prueba, hemos ingresado nuestros datos, hola, ¿cómo estás? Sin ningún problema. Si quieren retornar con un mensaje, vamos a detener la aplicación. messagebox.show, podemos pasarle connex. Filas afectadas más y concatenaremos texto y diremos cantidad de filas afectadas. Lo haremos a ejecutar. Una cantidad de filas afectadas. O sea, nuestra querida base de datos está funcionando a la perfección. Nuestra clase está haciendo su trabajo. Pero bueno, basta modificar lo que está acá. Voy a copiar este código para no tener que estar escribiéndolo constantemente. Y aquí, en vez de utilizar o pasarle el dato, pasaremos el control, que era txt consulta.tech. Y con esto nosotros podremos ejecutar nuestras consultas desde, supongamos que quisiéramos ejecutar más de una, punto coma. Acuérdense que es importante que cada una de las líneas de código de MySQL terminen también con un punto y coma. 5 cantidades de filas afectadas. A aceptar. Revisamos nuestra base de datos. Y aquí están los 8 inserciones de datos que hemos realizado. Este programa es freeware, es gratis. TOAD for MySQL es una herramienta que yo ocupo para poder hacer consultas, crear las bases de datos, crear procedimientos. Es bastante bueno. En fin, esto es todo por hoy. Esta clase les ayudará a facilitarle el trabajo. Hay muchas cosas que obvié, no quise explicar, pero que sería importante que ustedes sí manejaran. El hecho de que mi base de datos, la conexión se creara en una función y no en un constructor, o tiene el motivo de que es más fácil a la hora de ejecutar consulta sobre consulta. Quiero decir con esto que realizar una consulta de datos utilizando un while, y dentro del while, cuando se ocuparon los datos, hacer una segunda consulta, daría un error al estar conectados con la misma conexión. Por lo que cada vez que se ejecuta una función sin retorno o con retorno, siempre se creará una nueva conexión, imposibilitando el error de que hay una conexión abierta, ya que en principio son conexiones diferentes. Eso sería todo por hoy. Espero que les sirva, espero que sea de gran utilidad para ustedes. El próximo video tutorial yo creo será hacer una clase para conectarnos a SQL Server, también en C#. Luego trabajaremos con Visual Studio, PHP,
Java, todos conectándonos realizando, creando clases para conectarnos a base de datos, ya sea MySQL o SQL Server. Os digo las conexiones a Access porque la verdad es que encuentro demasiado arcaico o demasiado cavernícola utilizar una base de datos como Access. Ahora, eso es lo que yo pienso, no necesariamente es una verdad absoluta y quizás ustedes crean lo contrario. Bueno, me despido, que tengan una buena semana y ojalá les sirva de algo lo que les enseño.